Buenos días, profe. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días. ¿Cómo les fue en estas vacaciones? Muy bien, profe, gracias a Dios. Qué bendición. Bienvenidos nuevamente. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, en esta mañana estamos dando entonces comienzo a nuestro segundo ciclo de actividades académicas de este año. Tenemos el desarrollo de el ejercicio de aprendizaje todavía mediante la metodología PAD. Esperamos que prontamente podamos vernos en el aula de clase, pero por ahora tendremos que vernos todavía mediante las conexiones sincrónicas. Bueno, la semana anterior fue una semana de recogimiento espiritual, una semana de aprendizajes, una semana de reencuentros para muchos con Jesús, porque durante la pandemia que empezó hace más de un año, pues se habían distanciado, habían dejado de asistir a la iglesia, ya no iban por allí. Sin embargo, este año ya las iglesias han venido abriéndose, han retornado y ya se pudieron desarrollar algunas de las programaciones habituales de la Semana Mayor. Así que para algunos fue un proceso de reencontrarse con Dios. Esperamos que ustedes hayan aprovechado el espacio de recogimiento para pasar en familia, para también acercarse a Dios de esa manera. Entonces, tenemos presente dentro de la temática de hoy una historia que encontramos en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que estaba justamente también pues en el ministerio de Jesús. Es la historia de una mujer que está allí en el templo cuando Jesús llega al templo. Y esta mujer tiene unas dificultades económicas en su vida, tiene unas necesidades, lleva una vida bastante precaria. Sin embargo, San Lucas 21 dice que Jesús estaba allí en el templo y algunos le estaban preguntando, lo estaban inquiriendo, con lo que dicen los otros evangelistas, acerca de las ofrendas, acerca de cuán generoso debe ser el hombre en regresar a Dios no solo el diezmo, sino en darle algo más, en motivo de agradecimiento por las bendiciones recibidas, por la salud, por el trabajo, por la vida, por los hijos, por la familia, bueno, por todas estas cosas. Y entonces es cuando se presenta esta escena que se describe aquí en Lucas 21. Dice que al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Y Jesús dijo, en verdad esta viuda, que es pobre, ha echado más que todos los demás que eran ricos o que son ricos y solo han depositado de lo que les sobra. Pero ella ha puesto todo lo que tenía, el sustento de su vida. Eso lo ha depositado, ha confiado en Dios. Allí entonces Jesús quería resaltar 2 cosas. Los ricos dan migajas. Y ahora en este tiempo de circunstancia de la pandemia hemos podido ver cómo los grandes millonarios, los multimillonarios en el mundo se han desprendido de algunos millones de dólares para darlos a causas justas. Filantropía se llama eso.
Pero si comparamos eso que ellos dieron con la cantidad que tienen, es una migaja, es una miseria. Eso es lo que Jesús estaba señalando allí en aquellos días. Pero la viuda, que confiaba en Dios, que temía a Dios, depositó 2 blancas. 2 blancas eran las monedas más incipientes de aquella época. Si las comparamos con las monedas que tenemos aquí en Colombia hoy circulantes, equivaldrían a 2 monedas de 50 pesos, de esas chiquiticas que ya no, que a veces nos dan en el supermercado cuando nos sobran y no tienen dulces o tienen alguna de estas monedas. Ese es el valor de esas 2 monedas. Algo que no tiene, pero era lo que ella tenía, no tenía más para dar. Y sin embargo lo dio todo. Pudo haber dado una sola moneda y guardarse la otra para ofrendar otro día, pero ella las depositó todo. Por eso, a la vista de Jesús, que escrutina, que escudriña, que ve más allá, pues hizo más que todos los ricos que habían pasado antes de ella. Había dado todo, había depositado su confianza en Dios. La historia del pasaje no nos muestra qué pasó con ella después, pero es fácil intuir por otros pasajes de la Escritura que si ella confió en Dios, pues Dios no la iba a desamparar. Dios debió proveerle a través de alguna otra forma el sustento para ella aquel día y el resto de sus días. Así que la invitación en esta mañana, apreciados jóvenes del grado 9, es a que depositemos nuestra confianza en Dios. Es el que controla, el que nos sostiene, el que nos regala la vida, el que nos permite desarrollar este ejercicio de aprendizaje aún a través de la virtualidad. Bien, acá en el Classroom ya les hemos puesto, ya vimos que algunos de ustedes ya están inscritos, otros pues se irán inscribiendo durante el proceso. Ya tenemos creado el ejercicio para el día de hoy. Recordarles que también aquí les dejamos un anuncio, que organicen su cuenta, que por favor se identifiquen. Por allá en la semana mayor, mientras calificábamos algunos trabajos, encontramos unos nombres todos extraños en la identidad en las personas que están registradas. ¿Por qué? Porque algunos cambiaron los nombres, apenas terminaron, ya quisieron identificarse de esa manera y dificultó un poco el proceso de calificarle la asignación. Así que nuevamente retornamos al aula y entonces está este requerimiento. Ahí le dejo una presentación con los pasos a seguir para que usted haga ese proceso de organizar su identidad virtual para el ejercicio académico. En nuestro panel de trabajo tenemos para este periodo 4 propuestas temáticas. La primera propuesta, y esperamos que pues solo algunas de ellas las veamos aquí en la virtualidad, ya que las otras esperamos prontamente iniciar las actividades en el aula y entonces podamos ya desarrollarlas en el aula. Por ahora, las 4 temáticas pues las hemos propuesto aquí en la eventualidad de que no sabemos cuándo vamos a iniciar con la alternancia, dado que todavía nos falta la visita del Comité de Alternancia Departamental, que será el último en certificarnos, y cuando ellos nos den esa certificación, entonces podremos decir al siguiente día, vámonos para el aula. Entonces, las 4 temáticas que tenemos es desigualdad económica. Es la primera, desigualdad económica en nuestro país, en Colombia. Migración en Colombia durante el siglo XIX y el siglo XX. La política colombiana a principios del siglo XX. Y el cuarto tema es entonces los mecanismos de participación. Esos mecanismos que facultan a cada ciudadano a participar en los procesos de dirección, de administración, de toma de decisiones a nivel nacional, departamental, municipal, a nivel de barrio, a nivel de empresa, a nivel de colegio. Porque cada uno de estos entes o de estos organismos tienen entonces unas posibilidades. ¿Listo, jóvenes? Ok,
¿Quedamos claros hasta allí o hay alguna pregunta? Señor, listo. Bueno, voy a llamar a lista, por favor me contestan. Botello Mendoza. Castro Dueñez. ¿No están? Díaz Moreno. Presente. Gracias. Enrique Gómez. Presente. Gracias. García Santos. Presente. Gracias. Gómez Ariza. Presente. Jiménez Sánchez. Presente. Gracias. Leal Ramírez. Presente. Monterroy Cruz. Presente. Ortega Galvis. Presente. Rincón Castellanos. Presente. Rincón Naranjo. Felipe. Rincón Naranjo Isabela. Rondón Valderrama Andrés. Presente. Saavedra Rodríguez. Presente. Velázquez Rodríguez. Presente. Gracias. Bien. Entonces tenemos faltantes 4. ¿Algún no se ha integrado? ¿Alguno llegó nuevo? ¿Alguno está por allí que está en proceso de iniciación? Bueno, continuamos. Yo, profe, falté yo. Faltello es quién. Yo lo Santiago llamé. Usted que no No es que, contestó. no es que no había Usted lo conectado, nombraron ya. no había conectado el audio y no lo escuchaba. Bueno, listo ya. Vamos entonces a compartir nuestra presentación de esta mañana acerca de la desigualdad económica en Colombia. Este problema de la desigualdad económica, como les decía en la reflexión, no es un problema que corresponda a nuestros días, pues en los días de Jesús ya veíamos estos elementos emerger allí en la historia que estábamos usando para reflexionar. Habían ricos y habían pobres como la viuda que no tenían básicamente de dónde sobrevivir. ¿Qué hacían las personas que tenían esta situación? Desde los tiempos de Moisés, Dios había dispuesto o había pensado en estas personas y se había dispuesto una ley para que los agricultores, los hacendados que cultivaban, dejaran algunas espigas. Entonces, en el cultivo del trigo, cuando espigaban, recogían la cosecha, se le pedía a los recolectores que no se devolvieran a recoger las espigas que se caían por allí o que estuvieran caídas. Todas esas espigas que quedaban eran la provisión para los pobres, para los desamparados, para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Ellos podían ir a espigar. De hecho, en el libro de Ruth encontramos a Ruth que va a espigar al campo de Booz. Y junto con ella habían otras mujeres que también estaban espigando, porque eso era parte de esa provisión que se hacía para las clases necesitadas, porque Dios ha pensado en todos. Sin embargo, pues hoy el sistema económico que está basado en una
ideología capitalista, pues el que cultiva no piensa en dejar perder nada. Siempre quiere todo para sí. Entonces, la visión del mundo ha venido cambiando por un egoísmo que hay. Entonces, en Colombia y en el mundo hoy vemos situaciones de desigualdad bastante marcadas. Veamos algunos de estos elementos. Entonces, ¿quién me puede leer cuál es la definición que tenemos allí de desigualdad? Llamamos desigualdad a la cualidad de ser una cosa diferente de otra o de distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos que la hacen diferente. Es lo opuesto a la igualdad. Entonces, nótese, el concepto es totalmente opuesto a lo que es igual. Entonces, si hablamos de desigualdad en términos generales, nos dice que es aquello que nos muestra diferencias entre unos y otros. Si lo llevamos al campo de la economía, pues ¿dónde estaría la diferencia? Básicamente, en lo que se tiene. Algunos tienen lujosos carros y otros no les alcanza ni para el triciclo o para la bicicleta. Entonces, así está la condición en el mundo. Este otro concepto que tenemos aquí, ya está más en el campo de las realidades económicas, dice la desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, de equilibrio o de igualdad entre dos o más personas. Y vemos aquí en la imagen que hemos usado, entonces, a un grupo que están sentados sobre la acumulación del dinero. Podemos llamar a estos los multimillonarios. En los últimos meses hemos escuchado quiénes son los más millonarios del mundo. Están entre ellos los fundadores de Facebook, de la compañía, bueno, el fundador de Amazon, el fundador de Tesla y el fundador de Microsoft. Los dueños de estas corporaciones tecnológicas lograron incrementar sus ganancias y posicionarse por encima de los demás en ese ranking de la economía global. Entonces, esas desigualdades que se están dando en el mundo, pues son de tipo social, son de tipo económico, son de tipo educativo y también hay desigualdades de género. Entonces, hay lugares donde no se trata a las mujeres con igual de condiciones a los hombres. De hecho, vamos a verlo un poco más adelante en este aspecto. Entonces, en sí, la desigualdad económica es esa diferencia que está relacionada con la renta, la riqueza y el bienestar económico. La renta, entiéndese en economía por renta como los ingresos que se tienen. La riqueza es lo que se ha logrado acumular y el bienestar, el estilo de vida que puede desarrollar con esa renta o con esa riqueza. Entonces son los tres elementos que se tienen allí para este proceso. Podemos ver entonces aquí también en la imagen. Este ni siquiera alcanza a tener nada en sus manos porque solo ve a la distancia un dinero fugaz. Pero vea que los demás tienen acumulación. Eso en el sistema económico que nosotros estamos, por lo menos en la mayor parte de Occidente, que es un sistema, como les decía, capitalista, que está basado en la equidad y la falta de justicia, entonces podemos encontrarlo así. Los ricos que están sentados sobre el dinero están sobre el pueblo. El pueblo es el que trabaja, el pueblo es el que se esfuerza, el pueblo es el que paga más impuestos. De hecho, en estos días que se tramita la nueva reforma tributaria en Colombia, ¿a quiénes le van a poner más impuestos? ¿A los ricos o a los trabajadores o a la clase media, a la clase baja? ¿A quiénes le van a poner? De acuerdo con lo que se conoce de este texto de la reforma tributaria, los ricos sí van a sufrir un incremento en el pago de impuestos, pero si lo comparamos con el incremento de pagos que tendrán los pobres, pues la balanza está desequilibrada. Los pobres terminarán pagando más, una vez más,
sobre lo que los ricos están pagando. Entonces, son las desventajas que tenemos en esa desigualdad, en ese desequilibrio que hay a nivel de tema económico. Las causas de la desigualdad económica en el mundo. ¿Por qué se da la desigualdad? Entonces, aquí hay un gran número de causas. En nuestro país, la más resaltante es la corrupción. El año pasado, el estudio que se realizó decía en las conclusiones que 50 billones de pesos se esfuman anualmente de las arcas por el tema de corrupción. Lo que en relación a la reforma tributaria que el gobierno está haciendo, con la cual espera recoger 25 billones de pesos, es decir, que la corrupción en Colombia se está comiendo 2 reformas tributarias. En otras palabras, el gobierno no debería pensar en subirle impuestos a los trabajadores, a las empresas, a las MIPYMES, a la gente, a la canasta familiar, a la gasolina, sino debería pensar en combatir la corrupción, porque solo ese flagelo le está quitando al Estado 2 veces la reforma que están queriendo colocar. Entonces, son temas que deberían tratarse, que deberían entenderse, y que el pueblo también tiene que entenderlos, porque a la final el pueblo, si se manifiesta, de hecho ya se está convocando para una marcha para el 28 de abril, para protestar, para que el pueblo proteste en contra de esa desigualdad o de que el gobierno le imponga más impuestos, y que se atiendan estos otros problemas que sí podrían generarnos soluciones a todos, porque no necesitaríamos incrementar los impuestos, porque con ese incremento de impuestos solo recogeríamos 25.000 millones, es decir, 25 billones de pesos, mientras que la corrupción nos está quitando 50.000 millones de pesos, es decir, 50 billones. O sea, si se atiende ese problema, si se fortalecen las instituciones que controlan, que hacen fiscalización, la Auditoría Nacional, en la Procuraduría, la Contraloría, que son los encargados de investigar este tema de contratación pública, entonces no habría necesidad de esta reforma tributaria. Otras de las causas para la desigualdad económica son los salarios. Los salarios en Colombia no son los que debieran ser. Hemos visto por allí muchas veces la crítica que se hace. Ahora en los temas de pandemia se decía, se le va a pagar justamente al personal de salud. De hecho, propusieron a final de año darle una prima adicional por el trabajo desempeñado. Sin embargo, las denuncias han sido: la prima no les llegó, no les pagaron a tiempo, les deben 6 meses, o sea, no hay una igualdad salarial. Y muchos de los miembros del sector salud denunciaron a nosotros, además de que no nos pagan lo justo, de que nos contratan por debajo del salario que debieran contratársenos, porque ese es el problema que ocurre en el sector salud desde la ley 100. Entonces, pues se ha venido deteriorando, y eso hace que el acceso a la salud también por parte del pueblo pues sea con mayores dificultades. Los cambios de la tecnología, ahora pues ustedes ven las dificultades que estamos teniendo, ¿no? No todos tienen la misma posibilidad de conectarse a internet, porque o tienen para pagar el servicio, tienen para comprar un equipo o no lo tienen. Entonces eso genera las catástrofes naturales y las guerras. Vemos cómo generan marginación, vemos cómo generan entonces estos aspectos que nos dejan en ese contexto desigual. La inexistencia de la redistribución de la riqueza. Entonces, se ha discutido en el 2020 y lo que va corrido del 2021 el tema de la renta básica. Eso es una redistribución de la riqueza, es decir, que
aquel que no trabaja porque no ha podido vincularse pueda recibir una renta básica para sobrevivir, para vivir. Países como Estados Unidos tienen esa renta ya equivalente y trabajan a través de varios modelos para sostenerla. Sin embargo, vimos que Trump quería quitarla. Ahora que cambió a la administración Biden-Harris, entonces se ha retomado este concepto. Pero Colombia no tiene el concepto de la renta básica. De hecho, lo que se implementó fue una ayuda solidaria, un fondo solidario que se le dio a algunos 160,000 pesos mensuales para sobrevivir. Eso, pues, sí es una ayuda, pero no es suficiente. La renta básica que se propuso por parte de algunos congresistas en Colombia equivalía a recibir una ayuda de 800,000 pesos mensuales. Eso solventa con mayores perspectivas lo que el gobierno nacional hizo. Pero ¿por qué el gobierno no? Porque mucha de la clase política en Colombia está todavía afincada o aferrada al tradicionalismo, colonialismo. Ese pensamiento colonialista de explotación, de esclavismo, pues todavía se ve en la sociedad colombiana. El acceso a los servicios básicos. Hay municipios en Colombia que no tienen acceso a agua potable, que la energía es precaria, que no tienen vías de acceso. De hecho, aquí Arauca tiene ese problema, ¿no? La llamada vía de la soberanía que comunica Arauca con los Santanderes, ¿cómo está? Es una vía que tiene mucha precariedad porque no se ha atendido con la presteza o con la urgencia que se requiere. Así que la desigualdad genera entonces unas consecuencias que van a manifestarse en el pueblo, que van a manifestarse en la situación de vida de las poblaciones, en lo que son las leyes, lo que se llaman los conflictos sociales, que se generan, por ejemplo, ahora con el tema de los migrantes venezolanos, pues ellos no siguen migrando hacia Colombia, llegan a Colombia, no tienen empleo, no tienen eso, los que logran emplearse, pues los emplean a menor costo que los colombianos, eso trae un problema para los mismos colombianos porque se reduce la oferta de empleo, se abarata la mano de obra, es decir, que hay que trabajar por menos de lo justo. Entonces, son muchas las consecuencias y eso genera conflictos sociales. Genera más delincuencia, inseguridad. Vemos las noticias en términos de las capitales, hablemos de Bogotá, si vemos el panorama, cada día la percepción de la ciudadanía es que hay más inseguridad. Se detienen más personas por hurto calificado, hurto agravado. Bueno, y aquí tenemos entonces esta torta. Esta torta nos habla de los famosos objetivos para la sostenibilidad en el mundo. Son 17, básicamente, que se propusieron en el año 2015, ya vamos en el 2021. Estos estarán vigentes hasta el año 2030. Todas las naciones que pertenecen a la Comunidad de Naciones Unidas están involucrados en el cumplimiento y en procurar que se desarrollen plenamente. Pero la realidad es que países como Colombia, pues poco están haciendo por este contexto. ¿Por qué poco estamos haciendo? Porque quienes nos gobiernan tienen un doble discurso. Cuando van allá a las instituciones internacionales, dicen, sí, nosotros nos comprometemos, nosotros cumplimos, vamos a hacer un esfuerzo. Y cuando llegan aquí a Colombia, voltean la página y dan otro discurso. Entonces, aquí vemos el reclamo así en la imagen. Aquí ya los tenemos más desarrollados. Entonces, el primero de todos,
Se llama fin de la pobreza. Es decir, que se logre erradicar la pobreza. Eso debería entenderse que haya dinero, que todos tengan acceso al trabajo, que todos reciban. Pero, ¿cuál ha sido la metodología que ha seguido Colombia? La metodología que ha seguido Colombia para reducir la riqueza ha seguido bajar el umbral de pobreza. El umbral de pobreza antes de que entrara el gobierno Duque estaba puesto más o menos así, digamos, en el salario mínimo colombiano, que en este momento está por encima de los 900.000 pesos. Pero con la llegada del gobierno Duque se bajó y ahorita el umbral de pobreza está alrededor de 250.000 pesos. Es decir, que un colombiano que gane 250.000 pesos ya no es considerado pobre, ya es considerado rico. Eso es una gran mentira, porque no es real, pero es la metodología que se ha seguido en Colombia para decir que se está cumpliendo con este objetivo. Y así sí empezamos a evaluar los demás objetivos. Entonces, la reducción de las desigualdades, que nos dice el objetivo número 10, busca que se quite esas desigualdad en todos los países, que podamos erradicarla, no solo en un país, que en África no mueran millones de personas por desnutrición. Aún pongámoslo aquí en Colombia, que en Colombia los niños de La Guajira no se mueran de hambre o de sed, porque el gobierno no ha solucionado las problemáticas que les generó hace 30 o 20 años atrás cuando dio las concesiones de explotación del carbón allí en La Guajira. Entonces, son problemas que se ocasionaron atrás y que hoy están emergiendo, que hoy son una realidad, pero que el gobierno no las está atendiendo. Entonces, ahí están. Y aquí tenemos entonces las llamadas metas para el 2030 en términos económicos para reducción de la desigualdad. Esto solo en el marco del objetivo número 10. Entonces, 10.1, ingresos del 40% para la población pobre. 10.2, inclusión social, económica y política. 10.3, garantizar la igualdad de oportunidades. 10.4, políticas fiscales, salariales, protección social. Y en este campo, ¿qué hizo Colombia? No, ahora pueden cotizar por horas. Que coticen por horas, ya entonces hay protección social por horas también. Y así entonces en cada uno de estos campos. El crecimiento económico del país, el famoso PIB, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en Colombia está alrededor de los 150.000 millones de dólares al año. Pero hay un problema con eso, porque es que, wow, usted dice, esa cifra es enorme. Si repartimos esa cifra entre cada colombiano, a cada colombiano anualmente debería entrarle por esa renta alrededor de 4,5 millones de pesos colombianos. 4,5 millones serían los ingresos que usted, que yo debería recibir de parte del Estado por la ganancia que tiene el país anualmente. Pero pregúntese, ¿usted los recibió? ¿Los ha recibido? ¿En los beneficios, en la ayuda que le da el Estado? No. ¿Siente que el Estado le ha brindado las garantías? Bueno, si el Estado no nos dio el efectivo, pues debe darnos entonces los servicios en una infraestructura que garantice un bienestar para la sociedad. Veamos entonces cómo están los sistemas de salud, cómo está el sistema educativo en Colombia, cómo están las vías, pues tampoco vemos la inversión necesaria. De hecho, tenemos que pagar para hacer eso, tenemos que sacar dinero. Cuando usted se desplaza por una vía nacional, usted tiene que pagar peajes para que le hagan mantenimiento de esa vía, supuestamente, pero sin embargo no se hace ese mantenimiento tampoco. O sea, tenemos que ver una cantidad de problemas que están generando esas dificultades.
Entonces, según el informe de desigualdad global en el 2018, que es el último que se tiene así de gran escala, se dice que la desigualdad ha venido creciendo, que hay crecimiento económico en algunos países muy marcado, como China, que la desigualdad sigue por el 1% con mayor ingresos en el mundo. Si somos alrededor de 7.500 millones de habitantes en el mundo, solo el 1% tiene concentrada la riqueza del 50% de la población mundial. Son mega ricos. Eso genera una desigualdad. Algunos de ellos han entrado en conciencia y han dicho, es necesario que los ricos paguen más impuestos. Si nosotros pagamos más impuestos, pues tenemos cómo hacerlo, tenemos el dinero y no se afectaría tanto el sistema. Pero del otro lado están los bancos que dicen, no, es que el dinero no alcanza, hay que pagar, hay que mantenerlo. De hecho, vimos en las medidas para contención o para paliar la pandemia en Colombia, se le entregaron 9 billones de pesos al sistema financiero. Y tan solo 3 billones se invirtieron en atención del pueblo, de las necesidades básicas que el pueblo tenía en medio de esa situación. Entonces vemos el desequilibrio que hay en las medidas que se toman para mantener el sistema funcional. A nivel de empresarial, las empresas grandes como Bavaria, como Postobón, como Pal del Río, estas empresas recibieron subsidios económicos para pagar sus nóminas, mientras que las pequeñas empresas, las llamadas MIPYMES o proyectos de emprendimiento sostenible, donde una familia crea una empresa y labora allí, estas no pudieron recibirlo. ¿Por qué? Porque no estaban afiliadas, porque no estaban registradas. Demasiadas trabas para recibir las ayudas. De hecho, se dice en el informe económico que hay al respecto que mientras un 70% de las empresas grandes recibieron la ayuda, tan solo un 25% de las pequeñas y medianas empresas recibieron esa ayuda financiera. ¿A qué se debe la desigualdad económica? Bueno, nos quedan 2 minutos. Si no alcanzamos todas las, de aquí para allá todavía hay varias láminas, ustedes las repasan, las leen, comprenden el asunto y podemos entonces ir hacia allí. Tenemos entonces la desigualdad de género. Los salarios aún en Colombia y en muchas partes del mundo no se pagan con igualdad de condiciones. De hecho, en Colombia hay algo que se llama la ley de cuotas, que obliga a los estamentos públicos a tener una cantidad de mujeres empleadas frente a una cantidad de hombres que se tienen allí. Y el mes anterior, el gobierno hizo unos nombramientos en los ministerios y desequilibró esa balanza y están enfrentando unas denuncias en los tribunales porque tenía que nombrar mujeres para no ir en contra de esta norma jurídica y entonces ahora pues van a perder porque no tienen que hacer a menos que hagan otro cambio en otro ministerio y Nos volvemos a conectar. a una mujer. ¿A qué se debe la desigualdad? Bueno, los conflictos. Vemos continuamente el conflicto entre Estados Unidos y China que se reaviva a pesar de las consecuencias. Y ahí vemos nuevamente esos contextos. Como le decía, en América Latina pues se ve más estos aspectos. Entonces les queda para que puedan abordar estos elementos, la desigualdad en Colombia, ya les expliqué algunos de estos aspectos que están aquí, hay para que lean. A nivel, este tema lo abordaremos en la siguiente clase, como es a nivel de la